Amigas y amigos del Portal del Villega, bienvenidos a esta edición de día viernes. Y me parece adecuado partir con este asunto de el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que ha sido impuesto en acción con los primeros pasos en la OEA por 12 países, incluyendo Chile, y que es un instrumento político internacional muy antiguo, de los años 40. Está diseñado para que los países americanos se apoyen mutuamente en caso de una amenaza externa, y en vista de eso, los 12 países que echaron a andar esto aducen que Venezuela es una amenaza política, podría ser una amenaza demográfica, por los desbalances que está produciendo, incluyendo nuestro país, por cierto, la llegada de tantos inmigrantes que sobrepasan completamente la capacidad del país para asimilarlos adecuadamente y generan un montón de efectos. Y a raíz de eso, por supuesto, la oposición, como era de esperarse, como era obvio, reaccionó con muchos reproches, muchas críticas. La voz cantante la llevaron tres ex cancilleres, el señor Heraldo Muñoz, don José Miguel Insulza, a quien siempre le confundo el nombre, y don Gabriel Ascencio. Veamos algunas de las cosas que han dicho. José Miguel Insulza dijo: nos avergüenza el viraje de nuestra política exterior. No sé a qué viraje se refiere en relación a qué otra trayectoria que traía la política exterior. Supongo que José Miguel Insulza considera la vía correcta, como suelen hablar en la izquierda, la vía correcta, la política exterior que llevaba Chile con los gobiernos de la nueva mayoría, la concertación. Era una política que en realidad no ha sido siempre otra cosa que decir que estamos, que aceptamos, que valoramos y que obedecemos los tratados internacionales, el imperio de la ley internacional, de los tratados. Siempre hemos usado ese tipo de argumentos cuando tenemos problemas con los vecinos. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Y ¿cuál es el viraje? El tratado internacional, este tratado interamericano de asistencia recíproca, es también un instrumento jurídico al cual Chile está suscrito hace muchos años, hace más de 60 años. El señor Gabriel Ascencio, por su parte, dijo que esto es un error gravísimo y vergonzoso, una excusa para la intervención militar americana. ¿Quién más? Cuba también habló de que esto es una vergüenza. Ustedes saben que Cuba es uno de los países que más está preocupado por mantener en vigor a la dictadura de izquierda. Y así que no tiene mucho de raro. El Grupo de Puebla, que me parece que lo inventó el MEO y que reúne a una serie de brontosaurios de la política de izquierda, incluyendo también a José Miguel Insulza, también se unió al coro, etcétera. En todas estas intervenciones está presente de manera más o menos directa, según el caso, el fantasmón de la intervención militar. Ellos asumen automáticamente que esto se traduce en una intervención militar. En el caso de Chile, descartó desde el primer momento una intervención militar, pero dicen que aún así se estaría abriendo la puerta para una intervención militar eventualmente. Por su parte, Cecilia Pérez, a propósito, para conocer opiniones del otro lado, obvio, Cecilia Pérez, vocera del gobierno, dijo que no comprendía estas críticas. Bueno, vamos con Insulza primero, que está muy avergonzado por el viraje de la política exterior. Yo no sé hasta qué punto José Miguel Insulza puede sacar a relucir el tema de las vergüenzas políticas, porque si no me equivoco, cuando él fue elegido secretario general de la OEA, y partió con muchas ínfulas de que iba a renovar, a cambiar, a activar, a darle realmente existencia a ese organismo somnoliento y burocrático, no hizo absolutamente nada, no cambió absolutamente nada,
hizo lo que más sabe hacer, se acomodó, puso su prominente, robusto y ilustre trasero en un sillón y ahí se quedó. Y no se atrevió a sacar nunca, o casi nunca, la voz respecto a lo que estaba sucediendo en Venezuela. La sacó una vez débilmente y le zapatearon encima desde Venezuela, los trataron de la peor manera y José Miguel Insulza se la tragó. Yo creo que ahí hay un poquito más de elementos para avergonzarse. Creo yo que su mandato fue inocuo, anodino, olvidable, completamente ajeno a las promesas que hizo que iba a venir a cambiar todo, y no intervino, cosa que sí hace el actual secretario de la OEA, el señor Almagro, no dijo nada fuerte ni mucho menos perseverante respecto a la situación de Venezuela. Eso me parece muy vergonzoso. Pero ya hemos dicho, José Miguel Insulza se niega a estar retirado de las pistas y se subió a este bus, que es el único que hay a mano, que los otros quedarse solo en su casa cuidando sus caballares. Así es que ahí está. Después, Asensio dice un error gravísimo. ¿En función de qué es un error gravísimo? No lo explicó, simplemente dictaminó que es un error gravísimo. Es el tipo de raciocinio que escuchamos siempre, que proviene siempre de ese sector, de la izquierda. Y vergonzoso tampoco. También usó la palabra vergüenza, pero no sé, una excusa, dice, por una intervención militar norteamericana. Todo esto me suena al tipo de cosas que uno escuchaba cuando era cabro chico en los adolescentes, que salían a desfilar, a gritar Yankee Go Home, siempre el fantasma del infante Marina que va a llegar a echar abajo las cosas. Es verdad que en los años 50, 60 y un poquito más, Estados Unidos protagonizó cosas como esa en abundancia, pero eran otros tiempos. Usted efectivamente podía mandar a una docena de marines y echar a patada a quien fuera del gobierno. Hoy ya no es posible eso, ni por razones internas de Estados Unidos, ni por la condición de los países americanos. O sea, ya no hay regímenes tan de pacotilla, tan de opereta, que uno los puede echar con un media docena de marines. No, los militares, los americanos no tienen la más mínima intención de utilizar una invasión o una intervención militar como tendría que ser para despejar, sacar del medio militarmente, me refiero a Maduro. Así que este es el viejo recurso de la izquierda, del imperialismo, de los marines, de todas esas cosas. Y se les olvida la cuestión central. O sea, es curioso, están preocupados de si Chile está o no está adhiriendo a esta iniciativa y no dicen ni una palabra del por qué. ¿Por qué los países americanos, firmantes, los países de la OEA, prácticamente todos, están en esta postura? Se les olvida lo central, que durante meses, si no más de un año ya, los países americanos han estado haciendo esfuerzos diplomáticos estériles para que el señor Maduro se vaya para la casa, o sea, se vaya para Cuba, que es su verdadera casa. Se les olvida la situación que viven los venezolanos. Se les olvida la naturaleza del régimen de Maduro. Se les olvida que Maduro y su gente convirtieron el Estado, que ellos llaman bolivariano, en un Estado del narcotráfico. Todo eso, que es mucho más grave y mucho más importante, porque bien podría ser, por ejemplo, que esta declaración o que estas iniciativas del TIAR no lleguen a ninguna parte, sean otra cantinflada retórica más de los diplomáticos. Pero en cualquier caso, sea o no sea así, lo grave, lo central, lo decisivo, de lo cual no dijeron ni una sola palabra el señor Insulza, desde luego ni cuando fue secretario general ni ahora, ni el señor ¿cómo se llama? Muñoz, cuya gestión alguna vez como canciller fue totalmente desvaída y sin gusto a nada, o el señor Gabriel Asensio. Todo eso lo olvidan, están preocupados de que estamos cayendo en una situación vergonzosa. Obviamente que el hecho de estar amenazando, porque hasta el momento es una amenaza nada más, de que se va a activar lo del TIAR, no es muy estético. Ningún tratado que tiene que ver con cuestiones de este tipo son agradables, porque están asumiendo que existe una situación grave, difícil, una situación como la que vive América con este país que está ya expulsado de su seno a 4 millones de habitantes. Pero
yo le preguntaría a este triunvirato de cancilleres que nos dieran las alternativas. ¿Cuáles son las opciones, señor José Miguel Insulza, señor Asensio y señor Muñoz, para sacar a Maduro y restablecer una democracia de verdad en Venezuela? Porque ustedes por lo menos estarán de acuerdo que no hay democracia en Venezuela. ¿Cuáles son las alternativas diplomáticas? Porque uno de ellos mencionó que hay que seguir con las acciones diplomáticas. ¿Cuáles acciones diplomáticas? Desde luego, cortar relaciones diplomáticas es una acción diplomática, una fuerte acción diplomática. ¿Cuáles son las otras acciones diplomáticas que podrían funcionar? Invitar a Maduro a una velada de estas en que existen todos los cancilleres y toman hartos cócteles y se condecoran unos a otros. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción? Esa es la opción. Dejar que siga Maduro enriqueciéndose porque se están forrando los bolsillos. Ya tienen miles, cientos de millones de dólares fuera de Venezuela. Ellos, Maduro y su corte. Pero me gustaría saber qué piensa, por ejemplo, José Miguel Insulza, que era un hombre que iba a revolucionar la OEA. ¿Qué medidas tomaría él si fuera canciller? ¿Qué medidas diplomáticas? ¿Invitaría a un cóctel a Maduro? Lo invitaría a ir a la ópera, al teatro municipal. Le pegaría un telefonazo diciéndole, oiga, ya, pues Maduro, no sea tan así. Bueno, ¿qué más se puede pedir de estos caballeros de regia estampa que hicieron tan brillante labor como cancilleres? Dejaron marcada la historia diplomática chilena. Vamos ahora a nuestros sponsors, que, como dice la frase clásica, y es totalmente cierto, hacen posible este programa. Yo creo que no hay nada más cierto que eso. Les quiero recordar a Hey, que está haciendo escuela entre los corredores. Ya hoy día mismo, o sea, ayer, para ustedes, supe de un corredor que estaba muy atento a cómo lo hacía Hey, para imitarlo. Hey es un hombre que vende rápido lo que usted pone a su cargo. Si usted quiere vender su casa, departamento, fábrica, lo que sea, un lugar físico, un inmueble, póngase en manos de Hey porque él sabe, no me pregunte cómo, véalo con él, vende muy rápido, sabe vender, sabe arrendar. Es decir, si usted es una persona que quiere arrendar algo, póngase en manos de Hey para que le encuentre un buen arrendatario. Si usted es rentista y ya no quiere seguir siendo usted el que cobra y el que se encarga de gestionar sus arriendos, póngase en manos de Hey. Hey es realmente Horosho. Y aquí en el Instagram me retaron porque decía Instagram yo. Instagram. Bueno, aquí en el Instagram de él van a encontrar fotografías de algunos de los inmuebles que tiene él a su cargo. Échale una mirada porque puede interesar. Les recuerdo que Hey atiende en Santiago, Valparaíso, Viña, Osorno, Arica, y como todos los días se expande a algún otro lado, no le podría dar el detalle, pero ahí está el teléfono. Si usted vive en la Antártica o no sé por dónde, pero tiene una propiedad muy interesante, llámelo igual, comuníquese igual, quién sabe, tal vez se puede hacer cargo, tal vez no, pero no cuesta nada preguntar. Contáctese, no cuesta un centavo. Hey, estimados amigos, la lleva. Y lo mismo pasa con Controller en el campo de la administración de empresas, que es el talón de Aquiles de muchas empresas. El departamento contable, las auditorías, el papeleo, ahí donde se producen los errores que todos los años aparecen, si no es una cosa es otra. Y se arrastran estos problemas años. ¿Por qué no se pone en manos de Controller? Controller es una empresa que atiende a empresas para asesorarlos, gestionarles sus asuntos de ese tipo. La formó no cualquier persona. Esta es una empresa formada por contadores auditores del más alto nivel que trabajaron 20 años en empresas internacionales. Dijeron, vamos a hacer ahora en Chile algo nuevo, distinto,
para facilitarle este aspecto de su existencia a las empresas y crearon controller. Si su empresa es pequeña, mediana o grande, incluso si usted es un emprendedor que recién está partiendo, Controller lo puede ayudar muchísimo en el grado que usted quiera, la asesoría en el grado que usted lo desee o lo necesite. Póngase en contacto con ellos, como en el caso de Hey, como en cualquier caso. Preguntar hoy en día, con todos los medios de comunicación que tenemos, no cuesta nada y puede cambiar completamente la gestión de su empresa en este caso. Y no olviden ahora, las personas mayores que están viendo este programa. Cuando digo personas mayores me refiero a personas de 60 para arriba, que ya se nos empieza, digamos, nos empezamos a letargar un poquito porque estamos más cansados. Entonces con mayor razón tenemos que ejercitar el mate. Y el ajedrez es una excelente manera de hacerlo, estimados amigos, porque además es entretenido. Entonces, si usted mismo tiene 60 años o más, o tiene un hermano, o la mamá, o el papá, o alguien de esa edad, que puede estar impecable, pero para ayudarlo a mantenerse así impecable, regálele esto. Aquí viene el tablero, las piezas grandes, cómodas, fáciles de usar, y un código para que en este sitio llamado espacioajedrez.com la persona con ese código pueda entrar a todos los servicios que ofrece ese lugar. Cursos, clases, entrevistas a grandes jugadores, montones de cosas. No tiene sentido que se las detalle, échale usted una mirada. Y usted, el que compra este regalo para esta persona de 60 años o más, va a recibir por mail dos licencias más. De forma que usted regala esta caja con el código, con todo, recibe las dos licencias extra para entrar al sitio, saque su tablero, que quizás donde lo tiene, saque sus piezas y empiece también a disfrutar de los beneficios de espacioajedrez.com. Les vuelvo a insistir, es el mejor ejercicio mental que podemos tener los mayores para mantenernos bien, para no ponernos gaga, digámoslo de frentón. Entonces, el ajedrez, estimados amigos, me contaban de un señor de cerca de 90 años que compró esta caja. Un hombre que vive solo, no sé el nombre, pero vive solo. Y bueno, hay una historia bien interesante sobre cómo recibió el paquete y qué es lo que está haciendo ahora. Como les digo, es una excelente idea. Lo de los niños ya se lo saben de memoria, así que no lo voy a repetir. Y continúo con el programa. Hoy día algo muy desagradable, le mandaron un paquete de la intendenta Carol Rubilar. Carol se llama, ¿no? Un paquete que traía una bala, un encendedor y unos panfletos. O sea, una amenaza, algo decirle, te estamos viendo, te estamos vigilando, hoy es esto, mañana puede ser un explosivo, una bomba. Es bien penca esto, ¿eh? Es bien penca, pero ya lo voy a examinar más adelante, de dónde deriva, de dónde viene y qué significa que existan personas que hacen estas cosas o grupos que hacen estas cosas. Por ahora simplemente menciono el hecho, ya voy más adelante. Antes de eso, les quiero mencionar que una organización llamada Climate Focus y otras organizaciones han estado estudiando cuál es la situación de los bosques mundiales después de la famosa reunión cumbre del clima del 2014 y otra reunión que se llamó la Declaración de Nueva York, donde se dijo que para el 2020 se estarían cortando la mitad de los árboles que existían, que se cortaban hasta el año 2014 y que se iban a replantar, por aquí tengo la cifra, 150 millones de hectáreas. Bueno, el estudio descubrió que no se cumplió nada, porque les he dicho siempre, esas reuniones no sirven absolutamente para nada. No solamente no ha servido para nada, ha empeorado la situación. Los 32 países que se comprometieron y que seguramente salieron abrazándose en las noticias y haciendo así la vez de la victoria y botándose a Macanúo, salvadores de la galaxia. Bueno, no, pues. En vez de reforestarse 150 millones de hectáreas, se han reforestado 27 millones. Es decir, más o menos un 15, pongamos por ser generoso, un 20%. La tasa de pérdida de masa boscosa
la tasa de pérdida, o sea, cuánto más se está cortando al año, aumentó en un 43%. El 90% de esta deforestación masiva se concentra, como era de esperarse, en los bosques tropicales. Es decir, en Amazonia, en el Congo, y en estos países del Asia, como Filipinas, Malasia, que tienen bosques tropicales también. ¿Por qué? Bueno, las maderas preciosas de esos bosques. Segundo, que no se pueden reforestar. Una vez que usted corta árboles en la Amazonía o en el Congo, no es cuestión de plantar un pino, es otro organismo ecológico. Acá en Chile, por ejemplo, se cortan pinos y se replantan otros pinos. Pues se puede más o menos con un poco de voluntad y con un poco de sentido de qué es lo que conviene, incluso comercialmente, más o menos replantar y hasta hacer crecer la masa boscosa. Claro que una masa boscosa pobre, como son los monocultivos de coníferas. Pero en fin, peor es nada. Pero los bosques tropicales no se pueden reforestar sencillamente. No. En el fondo un bosque tropical no es una suma de árboles individuales, sino que es un solo gran árbol que se manifiesta por todos lados, una sola raíz que se extiende por toda el subsuelo. Es un organismo biológico extremadamente complejo, no es llegar y cortar y luego plantar. Por eso el 90% de la deforestación se ha concentrado ahí y por lo tanto en América Latina los grandes pecadores y destructores son los que colindan con el Amazonas. O sea, aquí los tengo: Perú, Colombia, Brasil y Bolivia. No sé si Ecuador, parece que Ecuador no colinda con el Amazonas, pero no parece que no están cortando tanto. Estos son los países que han cortado y siguen cortando más. No es cuestión de, no es necesario ir muy lejos, escuchar simplemente los conceptos de Bolsonaro, de que hay que desarrollar, y ya sabemos lo que significa desarrollar en el lenguaje de los economistas con esa mentalidad. Países que nunca tocaron o muy poco el Amazonas porque eran muy pobres, ahora que han crecido y que tienen un poco más de recursos económicos, que tienen muchas más ambiciones de desarrollo económico entendido como producir cosas, aunque para ello haya que echar abajo cerros, bosques, etc. Bueno, ahora estos países se han puesto más peligrosos, pues. Si Brasil, Colombia y Perú cortaban mucho menos, porque eran mucho más débiles económicamente, tenían muchas menos ambiciones, o estaban creciendo en otras cosas para otros lados, pero ahora, en el estado en que se encuentran esas economías, esas sociedades, el Amazonas parece como un tesoro que hay que dilapidar lo antes posible. Así es que ahí tienen ustedes un ejemplo más de lo poco que sirven estas reuniones internacionales, estos abrazos, estos tratados, estos compromisos, cuando está de por medio el dinero. Eso que llaman desarrollo económico, porque en el fondo, si entendemos desarrollo económico como la creación de una actividad autosustentable que da trabajo a mucha gente, que permite que se desarrollen actividades secundarias importantes, que a su vez emplean más gente, que a su vez generan un estímulo a las tecnologías, no es eso lo que tenemos. Las actividades que reemplazan a un bosque talado son muy elementales. Ganadería, por ejemplo. ¿Cuál es el tremendo desarrollo de la ganadería? Ahí gana plata simplemente el dueño del ganado, que lo vende la carne. Y reciben un sueldo miserable los tipos que trabajan en su hacienda. Lo mismo con la agricultura. Ahí gana plata el que está exportando este producto masivo, que puede ser la soya, lo que sea. Esta agricultura extensiva, en escala comercial, donde es un puro monocultivo. ¿Cuál es el desarrollo tecnológico, de economías complementarias, de profesiones, de riqueza social, de tejido social que producen esa actividad? Ninguno. Aquí cabría el viejo concepto neomarxista de los años 60, aquí cabría muy bien el concepto de desarrollo del subdesarrollo. Sencillamente esas zonas quedan todavía más atadas a una economía de exportación, de monocultivo, de un producto único. Y por lo tanto quedan más limitadas a ese esquema social consistente, por un lado, los dueños, sus capataces, y la masa laboral en la semi-indigencia, en el más bajo nivel cultural y sin ninguna perspectiva de nada. Una economía extractiva no da muchas posibilidades de crecimiento orgánico, intelectual, cultural y social de una sociedad.
Es una de las razones por las cuales los países de América Latina nunca han pasado una verdadera etapa de desarrollo. Porque vivimos desde la independencia, desde antes de la época de la colonia, en ese tipo de economías extractivas. Entonces, tanto Colombia como Perú y todo eso están ahora con las ambiciones de crecer, de desarrollo económico, y eso significa que vayan las motosierras, que vayan los tipos a prender fuego porque es más rápido, ¿no? Quemar un bosque que estar cortando árbol por árbol. Entonces, y esto pasa en el Congo, y esto pasa en Malasia, y esto pasa en Indochina, y esto pasa en, no sé, en todas partes. En todas partes donde hay un bosque de este tipo tropical que no se puede reacondicionar o es muy, pero muy difícil. No estamos hablando de árboles que crecen en 5, 10 o 15 años. Estamos hablando de organismos de lento crecimiento, súper complicado. O sea, es un tesoro que una vez destruido no se recupera. Y ahí están, pues. Y digo esto porque vamos a tener aquí una reunión de este otro grupo del calentamiento global. No tiene que ver con la forestación directamente, pero sí indirectamente. Seguramente van a firmar toda clase de promesas vacuas y se van a abrazar y va a haber todo un show del gobierno y de todo el mundo. Van a poner todos caras de preocupados del medio ambiente y no se va a hacer nada. Miren, les voy a dar un ejemplo anecdótico mínimo si ustedes quieren, pero bien decidor de cuánto importa el dinero más que el medio ambiente, incluso cuando la cantidad de dinero es insignificante. Vaya a una panadería usted, donde hay, para llevarse el pan, bolsas de plástico y bolsas de papel. Las bolsas de papel, el panadero, la panadería les pone un precio. Generalmente son 30 pesos, 40 pesos. Las bolsas de plástico son gratis. Bueno, yo hoy día consultaba a una de las vendedoras de la panadería donde yo voy a comprar pan. Y me dijo, me ratificó lo que yo me había dado cuenta solamente con el rato que uno está comprando, mirando cómo se comporta la gente. Prácticamente todos prefieren la bolsa de plástico porque es gratis y no quieren gastar 40 pesos en la bolsa de papel. 40 pesos es mucha plata. Así que siguen sacando el plástico. Ahora uno esperaría además que los panaderos, digamos, si fueran también personas que colaboran, no cobraran más que el mínimo, lo que les costó a ellos la bolsa de papel, debe ser 5 pesos lo que valdrá una bolsa de papel comprada en cantidades, o 10 cuando mucho. Pero también hay una posibilidad de ganar unos pesos, así que cuesta 40, cuesta 30. Ahí tienen ustedes en qué se traduce en la conducta real de la gente todos los discursos. Fíjense que Chile, vi esta estadística hace unos 3 días o 4 días, es el país latinoamericano donde la gente tiene más conciencia ambiental y uno de los países con más conciencia ambiental del mundo. Claro, si se trata de medir lo que la gente dice, lo que los gobiernos firman, las legislaciones que después van a dormir en un cajón, debemos ser uno de los países más ecologistas del planeta. Pero luego veamos cómo se comportan. ¿Cuánta plata gastan? Recuérdense el gobierno de la señora Bachelet, cómo se le quemaron los bosques, porque no había suficiente interés para haber tenido a los organismos como la CONAF y otros con los dispositivos de combate al fuego en la magnitud de vida. Total, los árboles no botan. La gente tampoco hace gran cosa más allá de discursear que me interesa el medio ambiente, y algunos jóvenes van a las marchas del medio ambiente y hablan del medio ambiente, pero como he dicho 1000 veces, es la pura verdad, no son capaces en sus casas ni de regar un macetero. Es decir, hay una distancia abismal entre las palabras y los hechos en nuestro país, y nos gusta engañarnos y engañar a los demás con esta mentira que estamos muy preocupados del medio ambiente. Entonces esto del CP25 va a ser otro gran show mentiroso, donde se van a decir toda clase de frases lindas sobre el medio ambiente, se van a firmar toda clase de papeles, se van a hacer toda clase de discursos, y luego van a ir a la panadería y van a preferir la bolsa de plástico. Perdonen que haga esta comparación, pero son pequeñas cosas que nos van diciendo en qué se traduce. El otro día nada más les mencionaba el estudio que se hizo acerca del famoso reciclaje de la basura, y se descubre que en realidad se recicla, que las municipalidades reciclan menos del 10%. ¿Qué digo 10%? Mucho menos. El porcentaje es mínimo. Pero se hizo un discurso. Alcaldes quizás hasta ganaron sus cargos, digamos, votándose a verde, hablando del reciclaje, así como otros hablan de la robotización. Se habla, se hacen discursos,
se escriben folletos, se ganan elecciones, usando el medio ambiente como un argumento de venta. Pero vean ustedes en qué consiste el reciclaje, en qué consiste la sustitución del plástico, en el ciudadano común y corriente que prefiere no gastar 40 pesos y llevarse una bolsa de plástico, lo cual indirectamente mantiene funcionando la fábrica que hace bolsas de plástico. Así que este descubrimiento de Climate Focus, de que en el fondo ha empeorado la situación de los bosques del planeta, no tiene nada de raro. Si la gente está dispuesta a seguir usando plástico por ahorrarse 40 pesos, imagínense ustedes qué incentivo podrán tener aquellos que están pensando en ganar millones de dólares cortando, quemando, para generar desarrollo económico. Porque siempre en estos casos, los que llevan a cabo estas acciones para ganar plata, tratan de legitimarse socialmente diciendo que van a dar, no sé, van a dar, porque ellos van a dar muchos puestos de trabajo. La verdad es que no son muchos puestos de trabajo, son puestos de trabajo de mala calidad que duran poco. Se cortó el árbol, se acabó. El leñador se va para la casa. Ya se hizo la pega. Eso es una muy mala noticia. Y si alcanzo a decirles un poco más, no a hacer mucho más, este asunto del paquete que le mandaron a la Intendente Santiago y otros hechos, hoy día creo que ayer jueves quemaron unos encapuchados, quemaron un bus del Transantiago cerca de Limba. Estos episodios de violencia que protagonizan los niñitos de Mameluco, que lanzan molotov, todas estas cosas nos señala que estamos viviendo en tiempos muy diferentes a lo que nos tocó vivir a los más viejos, cuando, por así decirlo, los movimientos populares o de izquierda o progresistas, como quieran ustedes calificarlos, estaban constituidos por grandes masas de trabajadores que salían a desfilar pacíficamente, voceando sus lemas de sus sindicatos y que pretendían por una vía política lograr transformaciones del país. Así se hacía la política, así funcionaba, llamémoslo en general, la izquierda. Grandes masas de trabajadores, empleados, obreros, gente mayor, la mayoría, gente responsable, seria, trabajadores de verdad, gente de verdad. Pero ese mundo se acabó. Ese mundo, ya no hay esos movimientos de masas de verdad, formadas por trabajadores, que quieren por medios políticos transformar la sociedad para mejor. Lo que ahora tenemos es, por un lado, una cúpula autorreferente que vive invocando lemas del pasado que ya hace rato que demostraron su obsolescencia, que están obsoletos, que son autorreferentes, cada vez tienen menos contacto, son como un globo que flota, cada vez con menos contacto con la realidad del mundo laboral de hoy, cómo funcionan los trabajadores, cómo se ha complicado la estructura laboral de nuestra sociedad. Tenemos esta gente y que en un momento dado se aprovechan de las mayorías que puedan tener gracias a la maquinaria electoral que forjaron, los cambios electorales que hicieron precisamente para obtener ese resultado, pero que sigue siendo un globo aerostático, alejado de los trabajadores, alejado de la gente, alejado de las necesidades, de las ambiciones, de los pensamientos y de los sentimientos de la gente, autorreferente, mirándose unos a otros. Y por el otro lado tenemos a estos grupitos chicos de marginales, personas profundamente resentidos, la mayoría muy jóvenes, muy ignorantes, no muy inteligentes, repletos de rencor, y que ya no creen realmente ni siquiera ellos, a pesar de sus pocas luces, ya no creen que ni están en esto para producir transformaciones, porque si usted les pregunta a cualquiera de ellos de qué estamos hablando, de cuáles son las transformaciones que tú tienes en mente para la educación o para esto, para lo demás, una vez que recitan, digamos, los clichés habituales, se quedan sin más discurso porque no tienen idea. Pero no están para eso, ¿sí? Es que estos grupitos pequeños están simplemente recorriendo el sendero de la violencia. Aquí ya no se trata,
como lo noté en antes, ya no se trata de transformar, sino se trata de vengarse. Ya no se trata de cambiar el mundo, sino se trata de evacuar la rabia. Se trata de ponerle una bomba a alguien. Se trata de quemar vivo un carabinero con una molotov. Se trata, por último, como mínimo, de rayar un muro para ensuciarlo. Es pura evacuación en un nivel elemental de rabia, de resentimiento. Pero son grupos pequeños. ¿Y qué es lo que hay entre medio? Entre esa cúpula autorreferente que flota en la estratosfera y estos grupos pequeños. Bueno, usted, yo, todos nosotros, la gente común y corriente que trabaja o que estudia, que profesa una profesión, que está en una oficina, que está en una fábrica, que es un obrero de la construcción. Gente, la gran mayoría de edad entre los 30 y los 60 años, promedio 40 años. Esa gente ya no tiene contacto con esta cúpula política que no los representa y mucho menos tiene contacto con estos grupitos enardecidos, delirantes, que creen que, a lo mejor todavía creen que prendiéndole fuego a un bus va a cambiar la educación, va a cambiar el país. Pero ¿qué importa? Mientras tanto nos damos el gusto de romper algo, de quemar un bus. O de mandarle una amenaza a la intendenta, que la próxima vez no va a ser simplemente una bala. O mandarle una bomba al director, al presidente de Codelco. Cuando se acuerdan ustedes, hace unos años atrás. O poner una bomba en una estación del metro. O incendiar, como sucedió ayer, o tratar de incendiar un local de una oficina de un organismo público. Una fiscalía, creo que era. Ya les queda eso. Ahora, uno puede ver esto, evaluar esto como una cosa buena, en el sentido de que esto significa que todas estas ideologías tremebundistas y profundamente tóxicas, destructivas de lo que es una nación, ya perdieron todo contacto con la realidad y por lo tanto están básicamente derrotadas. Porque ni los tipos que lanzan molotov, ni estos otros señores que refunfullan en la estratosfera mientras el reloj hace tic-tic hasta que se acaben sus periodos parlamentarios y la gente tenga la oportunidad otra vez de sacarlos de en medio, finalmente, espero. Señala entonces de que la gran masa del país, como yo creo que está ocurriendo, y lo dije hace harto tiempo en un artículo que escribí que se llamaba algo así como el movimiento de las placas tectónicas, ha habido un desplazamiento brutal, mega, grande, de las lealtades de la gente, de las maneras de pensar de la gente, desde la izquierda hacia el centro y hasta hacia la derecha. Y así ha sido porque tarde o temprano, a pesar de que en esto hay una inercia y un retraso enorme, las enseñanzas que nos ofrecen gratis, los casos de los países que cayeron en manos de los llamados progresistas, para no mencionar lo que estaba pasando en nuestro propio país, hasta al más lerdo, finalmente les meten en la cabeza, se les hace claro, se les ilumina de que todos esos discursos populares, todos esos discursos donde aparentemente van a venir a traer el paraíso aquí en la tierra, son falsos, totalmente falsos, y lo único que traen es destrucción. Así es que ese es el lado bueno. El lado malo es que se vive entonces crecientemente en una sociedad donde uno puede estar dependiendo del capricho destructivo, a veces criminal, de un puñado de desconformados cerebrales. Eso es lamentable. En cuanto a los otros, los que están flotando arriba, bueno, esos simplemente en algún momento esos globos van a ser pinchados por la historia y se van a derrumbar, van a desaparecer. Eso nomás les quería decir. Y recuerden, qué hermoso regalo para las fiestas 18 sería que ustedes le compren a algún amigo, algún hijo, un hijo que lee, ¿no? Si es que todavía quedan. Mi libro, Grandes Invitados. Recuerden que está en el portal, elvillegas.cl. Si usted vive en Frutillar, lo pueden cargar para que se lo entreguen en la radio Frutillar. Está también en Amazon, o lo puede comprar en las librerías. Hay muchas librerías, cadenas de librerías en Santiago que lo tienen. Entiendo que está en la Feria del Libro, que está en Antártica y otras más. Está también en Queleo. Grandes Invitados. No se van a arrepentir. Es un libro muy entretenido y más de alguna cosita
puede que recuerden o aprendan. ¿Por qué no? Muchas gracias y será hasta mañana, sábado. No tengo muy claro todavía qué tema voy a tratar, pero en fin, ya veremos. Muchas gracias.